Hola Ramón, si se escucha. Perfecto. Ok, entonces miren, vamos a platicar acerca de este nuevo producto que es aceite ozonizado en polvo. Primero voy a describir brevemente cómo está compuesto. Después voy a hacer un repaso muy breve de cómo funciona el ozono. Posteriormente vamos a hablar de gastritis y Helicobacter pylori, que es las patologías en las que más se ha estudiado el ozono por vía oral, porque obviamente que este producto, esa es la vía de administración. Y finalmente, voy a hablar también de... Estas cápsulas tienen también alobarbadensis, que el nombre común, digamos, es aloe vera, el nombre correcto es alobarbadensis. Y también voy a hablar algunas de las características de aloe, porque lo tienen OSICAPS. Y finalmente lo voy a aterrizar a la actividad antiviral que tienen tanto el ozono como justamente alobarbadensis y las evidencias de las que disponemos a la fecha. Esto a mí en la plática de hace 15 días les comentaba que a mí me tenía emocionado poder disponer de este producto, porque podemos lograr varias cosas que pueden ser particularmente útiles en esta época tan difícil que estamos viviendo. ¿Por qué? Pues porque podemos mantener un buen estado oxidativo, un buen equilibrio redox, para que en el supuesto caso de que nosotros llegáramos a infectarnos del virus, podamos responder de una manera más adecuada. Y también porque evidentemente que en virtud de la actividad antiviral que tienen tanto el ozono como aloe, pues podemos utilizarlo de una manera muy eficaz como de forma profiláctica. Y si hay cuadros clínicos que no son muy severos, como la doctora Gorzelewski les comentaba hace 8 días, pues podemos hacer uso de esta alternativa que me parece que es muy, muy útil, y sobre todo en esta época, porque, bueno, podemos evitar que el paciente se exponga a que salga de su casa, que esté en contacto con los pacientes en el consultorio, disminuirle el estrés al mismo paciente, sabiendo él que no tiene que estar yendo 1 o 2 veces por semana al consultorio para que le den la ozonoterapia sistémica, sea rectal o intravenosa. Quiero aclarar que yo no soy ozonoterapeuta. Yo tengo una especialidad en estética y longevidad y soy micólogo. Soy adscrito en el servicio de micología del Hospital General Dr. Manuel G. González, y mi trabajo tanto en el hospital como en la privada, en el hospital obviamente es como micólogo. Hago investigación al respecto y impartimos un diplomado presencial y una a distancia, pero en mi consulta privada solamente veo patología cutánea. Entonces, sí he tomado, por supuesto, cursos de ozonoterapia sistémica porque sentí que tenía la necesidad de conocer esto independientemente de que no lo practico. Y mi experiencia directa con esto ha sido básicamente en patologías cutáneas tratadas con el aceite ozonizado, pero también en algunos casos que lo ameritan, en particular en úlceras de cualquier etiología, cuando son tratados con el aceite más las cápsulas con el polvo ozonizado, la respuesta se potencia y los resultados son realmente buenos. Entonces vamos a empezar. Ok,
Ok, vamos a hacer una repasadita rapidita de lo del aceite ozonizado, que es obviamente la base del polvo. Entonces recuerden que la estrategia para contener el ozono consiste en el empleo de ácidos grasos insaturados. En la parte superior vemos una imagen en la que hay un ácido graso saturado, donde todos los enlaces entre los carbonos son simples. Y en la imagen de abajo vemos un ejemplo de un ácido graso insaturado en el que se pierden dos hidrógenos y se establecen un doble enlace entre dos átomos de carbono. Cuando el ozono entra en contacto con el aceite, se genera una reacción que se llama de Krieg y ocurre una cicloadición en la que justamente se une el ozono al ácido graso insaturado y pasa por todos estos pasos que ustedes están viendo. Primero se forman en la primera cicloadición los sónidos primarios, o 1, 2, 3 tiroxolanos. Luego tenemos estos productos intermedios que rápidamente desaparecen, que se llaman suiteriones. Luego viene otra cicloadición y se producen los sónidos secundarios, o 1, 2, 4 tiroxolanos. Obviamente que en el aceite, además de tener los sónidos primarios y secundarios, tenemos también ozono, peróxido de hidrógeno, un radical superóxido y radicales hidroxilo, que estos, como hemos comentado en otras ocasiones, pues se tienen que controlar las concentraciones de todos ellos para obtener un buen efecto terapéutico y para no dañar al paciente. La compensación cualitativa del polvo ozonizado es con aceite de girasol al 9%, alobarbadienses, que les comentaba que su nombre común es aloe vera, y su excipiente, que es carbonato de calcio. Entonces, mediante una serie de pasos, que bueno, son como secretos de patente, se logra, por un mecanismo de absorción, fijar el aceite ozonizado al carbonato de calcio, y el carbonato de calcio funciona de una manera, por el tamaño de la partícula, funciona de una manera similar a los liposomas. Si alguno de ustedes está familiarizado con los liposomas, lo que ocurre es que son grandes moléculas que tienen espacios en los cuales se puede anidar tranquilamente cualquier producto químico, y en este caso estamos hablando obviamente del ozono y del aloe vera. Entonces, y esto es muy importante porque las formulaciones liposomadas permiten que haya una liberación lenta y continua del medicamento que nosotros estemos utilizando. En este caso, insisto nuevamente, ozono y aloe vera. Y eso es algo en particular, es particularmente útil porque nosotros no metemos de una manera relativamente masiva, aunque por supuesto que quienes son ozonoterapeutas controlan perfectamente bien esto. La liberación tipo liposoma permite que el aporte del ozono sea continuo, y así como de la aloe vera, y que las posibilidades de agresión por el ozono más sus productos, junto con los otros átomos y moléculas que hay en el aceite, sea menor, pero además que el efecto sea continuo, porque el paciente se lo puede tomar todos los días en su casa. Cada cápsula tiene 325 miligramos del polvo. Y vamos a ver entonces lo del aceite. Regresamos nuevamente. Recuerden que cuando entra en contacto el aceite con la piel, que es en lo que originalmente empezamos a trabajar, pues encontramos ozono, trioxolanos, lipoperóxidos, peróxido de hidrógeno y aldehídos también. Recordamos también que el ozono ejerce un efecto antioxidante por un precondicionamiento oxidativo mediante la activación del factor NRF2.
Abajo vemos entonces este diagrama de flujo, tenemos los radicales libres de oxígeno, generamos un estado oxidativo leve. De esta manera promovemos una mejor actividad de nuestros propios sistemas enzimáticos antioxidantes y eso es justamente que lo obtenemos, un efecto antioxidante. También recuerden que el ozono induce la expresión de diferentes factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de endotelial vascular, el de crecimiento de los fibroblastos, etc. Y desde el punto de vista microbicida, está identificado que produce alteraciones en el citoplasma de los microbios. También induce una lipoperoxidación de su membrana celular y una reducción de ácidos nucleicos de los microorganismos que daña enzimas como lipasa, amilasa, queratinasa y ureasa y que obviamente impide su reproducción, pero además su patogenicidad. Quiero mostrarles este estudio que se hizo por un tercero designado por COFEPRIS. Esto ya se hizo desde el 2014 y que COFEPRIS ordenó para identificar justamente la actividad antimicrobiana del polvo. Se probó contra Staphylococcus aureus con una disminución de su crecimiento del 99.99% y también con Candida albicans y Staphylococcus. Y en ambos casos, aureus, y en ambos casos con una disminución del 99.99%. Es decir, que su eficacia en los cultivos y a diferentes concentraciones es bastante buena. Vamos a pasar a dar una revisión respecto a lo que es la gastritis, que se define como una inflamación del revestimiento gástrico, obviamente asociado a daño de la mucosa. En la imagen de la izquierda vemos una mucosa normal que está turgente, brillosa, es homogénea, y del otro lado tenemos una imagen de un paciente con gastritis donde podemos observar atrofia, incremento de la vasculatura, hay ulceritas por ahí incipientes, y esto se refiere como gastritis. Es un padecimiento muy frecuente, se estima en 3 por cada 890 habitantes en Estados Unidos, se presenta con la misma frecuencia en hombres y mujeres, su frecuencia anual es de aproximadamente el 1% y tiene una incidencia de 313,000 por año. La prevalencia es de 2.7 millones y en Estados Unidos también, de todos los pacientes que llegan con dolor abdominal en urgencias, 10% de ellos son por gastritis. La sintomatología ustedes ya la conocen, consiste en un dolor quemante, ardor, calor, sensación de llenura postprandial, náuseas, vómito, diarrea, mal sabor de boca y pérdida del apetito. La gastritis inicialmente se origina por modificaciones en la dieta, tabaquismo, consumo de alcohol, alimentos condimentados, consumo de medicamentos y el estrés, que hoy como una repercusión post-traumática, podríamos llamarlo así, o al fin del trauma de todo, de lo de la pandemia por la COVID, pues está a la orden del día, ¿no? Cuando una vez que tenemos generados estos factores, lo que ocurre es que hay un incremento en la secreción gástrica. Esto induce una inflamación excesiva de la mucosa gástrica y ya una vez que esté inflamada, esto favorece de manera importante que se agregue el Helicobacter pylori. Se calcula que hasta, dependiendo del estudio que ustedes consulten y del tipo de población estudiada, se calcula que hasta un 80% de las gastritis están asociadas al Helicobacter pylori. De ahí la importancia de no solamente tratar de resolver los síntomas
o la gastritis tal cual, sino de cerciorarnos de que el Helicobacter pylori no esté presente y si lo está, deshacernos de él. Hay diferentes tipos de clasificaciones de la gastritis, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, pero bueno, en general se divide en aguda, en activa crónica, y de estas dos, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, puede progresar a una gastritis erosiva, y la etapa más avanzada de la gastritis tal cual, que es un estado atrófico. Si estos no se tratan y se deja avanzar, termina en una úlcera péptica con el riesgo de que se perfore, pero también que esto que es en muchos casos fatal, pues puede finalmente terminar en un cáncer gástrico. También existen muchos autores que consideran que en muchos casos podemos adquirir el Helicobacter pylori desde la infancia. Y entonces el daño a la mucosa gástrica puede avanzar de una manera muy lenta y prolongarse y continuar hasta la adolescencia y obviamente en estado siendo adultos jóvenes y adultos mayores. En el caso de la gastritis atrófica, que es, ya comentamos que es una de las etapas, la etapa, digamos, final de la gastritis, hay una pérdida de las glándulas que se encuentran en la mucosa del estómago y hay una metaplasia en la que se encuentran glándulas intestinales inmaduras y un epitelio intestinal también inmaduro. Aquí vemos en las imágenes la progresión de izquierda a derecha. En la parte de arriba son las imágenes obtenidas por endoscopía y abajo podemos apreciar los cambios que se van generando desde el punto de vista histopatológico. Entonces, si tenemos una inflamación crónica y además se le agrega el Helicobacter pylori, que ya comentamos que la posibilidad es altísima, y por eso mismo actualmente, y por lo que ahorita vamos a seguir platicando, el Helicobacter pylori está considerado por la Organización Mundial para la Salud como un carcinógeno clase 1. Y entonces, toda la gran problemática de la gastritis es justamente que aterrice en un cáncer gástrico, cuya mortalidad, como ustedes saben, es bastante elevada. ¿Quién es el Helicobacter pylori? Pues es un bacilo gram negativo, tiene forma de SO curvo y puede presentar de 2 a 6 flagelos. Esto le permite una gran movilidad, pero también le es útil para adherirse a la mucosa gástrica. Y además produce ureasa, justamente por eso se emplea la prueba de aliento, o si yo tomo un pellizquito de la mucosa del estómago y la meto en un tubo que tenga urea, la modifica y esto genera un viraje. Si ustedes tienen un frasquito con urea, esto yo lo sé porque hay hongos que también tienen ureasa, entonces ustedes ponen el bicho en la urea, en este caso es líquido, y es de color como citrino, parecido a la orina, y por efecto de la ureasa genera un cambio en el pH y vira a color violeta, como rosa intenso. Y esto es la presencia de ureasa en la bacteria produce amonio y el amonio neutraliza el pH gástrico. Y este estado ecológico, digamos, de baja acidez, y promovido justamente por el Helicobacter pylori, es justamente lo que le permite establecerse en la mucosa y agravar todo el cuadro clínico y hacerlo sobre todo crónico. También existe esta otra clasificación, la que comenté inicialmente era, por ejemplo, desde el punto de vista endoscópico,
pero también hay otras clasificaciones en las que ligan los hallazgos endoscópicos con los histopatológicos y también se puede clasificar en leve, moderada y severa. Desde el punto de vista histopatológico, también se clasifica como de grados 1, 2 y 3. Aquí vemos unas imágenes. En el grado, va de arriba para abajo, 1, 2, 3, el grado de deterioro que se va generando en la mucosa. Está perfectamente bien identificado que el grado de la gastritis está directamente relacionado con la carga del Helicobacter pylori que hay en la mucosa. ¿Cómo se detecta a Helicobacter? Hay pruebas endoscópicas y no endoscópicas. Las hay directas, como cultivo, la histopatología, se pueden teñir con GIMSA o con Grammy y ahí se puede identificar al microorganismo. También se puede detectar directamente el antígeno con pruebas ya de tipo molecular y esto se puede hacer en biopsia o inclusive en heces. Y también existen pruebas indirectas como la prueba de aliento, que todos ustedes seguramente la conocen, la detección de anticuerpos, que desafortunadamente no identifica una infección activa, y las moleculares. La Conferencia del Desarrollo del Consenso del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de América establece que lo ideal es que si está presente el Helicobacter pylori en la mucosa gástrica asociada a una gastritis, sea erradicado en su totalidad. Esta diapositiva se las puse porque hay un grupo de investigadores que no están de acuerdo en que se erradique totalmente, porque creen que si se elimina se puede alterar el estatus ecológico de la mucosa y que esto puede generar algún otro tipo de problemas que no lo describen, pero esa es la percepción de esta otra corriente. Sin embargo, la gran mayoría sí están definitivamente en la idea de erradicarlo por completo, en virtud del desenlace final que puede ser cáncer. Entonces, de acuerdo al consenso de Maastricht, tenemos que el tratamiento de primera línea, que es con terapia triple, porque bueno, Helicobacter no se elimina la primera, requiere de un inhibidor de la bomba de protones o citrato de bismuto de ranitidina, obviamente con el problema que ya saben que tiene actualmente la ranitidina. También está la claritromicina y amoxicilina o bien metronidazol. Como segunda línea, viene es que esto se indica en pacientes que no respondieron en tratamiento de primera línea, está la terapia cuádruple. Y este consiste en el empleo de un inhibidor de la bomba de protones, bismuto, metronidazol y tetraciclina. Grábense lo de la tetraciclina porque más adelante voy a comentar algo al respecto en relación a Lobar badensis. Estos esquemas de tratamiento y conforme ha ido transcurrido el tiempo, ha demostrado que puede generar altas tasas de resistencia y el mismo consenso de Maastricht establece o, bueno, expone que lo ideal sería disponer de un tratamiento que sea económico, que sea eficaz y, por supuesto, que sea bien tolerado, porque el gran problema que tiene la triple y la terapia triple y cuádruple de primera y segunda línea, como ya vimos, es que muchos pacientes no lo toleran. Las cajas que vienen ya con todo el esquema completo para el tratamiento y que son más o menos de una semana habitual, con mucha frecuencia suelen no ser suficientes y los pacientes tienen que consumir 2 cajas. Entonces, obviamente que el abandono de la terapia es bastante frecuente también y está bien identificado por los investigadores. En Cuba, que ustedes saben que es uno de los líderes en el uso de ozono junto con Rusia, por ejemplo,
realizaron desde hace muchos años un estudio in vitro para ver qué era lo que le hacía el aceite ozonizado a Helicobacter pylori cuando estaba, digamos, inoculado en cultivos de mucosa del aparato digestivo, y lo que encontraron estos investigadores es que inhibe por completo el crecimiento de la bacteria. En Turquía, ya más recientemente, hicieron un estudio en ratas. En ese estudio emplearon a 28 de ellas, específicamente de la especie Wistar albina, y les generaron una úlcera gástrica con endometacina. Las 28 ratas fueron divididas en 4 grupos y cada uno fueron tratados de esta manera. Primero tuvieron un grupo control, el que no le hicieron absolutamente nada. A otro grupo le administraron 5 mililitros de agua destilada, a otros 5 mililitros de agua con ozono y obviamente con oxígeno, y a otro les aplicaron azoprazola, una dosis de 30 miligramos por kilo de peso, en 5 mililitros de agua destilada. El objetivo del estudio era proporcionar estas 3 opciones de tratamiento antes de la inducción de la úlcera gástrica con la indometacina. Entonces, primero las pusieron en ayuno por 24 horas, luego les hicieron el tratamiento como se los he descrito. 5 minutos después les administraron la endometacina y finalmente la sacrificaron a las 6 horas para ver qué era lo que había ocurrido. Encontraron que hubo una disminución en el diámetro de las úlceras, obviamente en los pacientes tratados con el ozono, y estos resultados fueron más notorios que con las otras opciones. También un incremento en los niveles de superóxido de mitasa y de los niveles totales de glutatión, y una disminución de todas estas enzimas. Y les comento hasta la última, que tiene que ver con la degradación o el daño que se puede generar al ADN de las células del revestimiento gástrico de estos animales, y obviamente que también en nosotros. Y esto va justamente de acuerdo con otro estudio que hizo Drake con muchos años antes. Él incluyó a 61 pacientes, a todos les realizaron endoscopía, cultivo y prueba de aliento. De estos 61 pacientes, 77 tuvieron Helicobacter pylori, 55 fueron normales y 31 tuvieron una gastritis reactiva. Lo que encontraron fue que hubo un incremento en los niveles de radicales libres de oxígeno, directamente relacionado con el grado de inflamación de acuerdo a la clasificación de Sidney. Y en realidad el objetivo de Drake era ver qué era lo que ocurría con el ácido ascórbico. Encontró que no hay cambios. Después que les dieron tratamiento con la terapia habitual, hablaron con todos los pacientes. No todos aceptaron que se les realizara nuevamente la endoscopía, y solamente de ellos, solamente 39 lo aceptaron, y encontraron que 22 de ellos estaban totalmente curados, y que las pruebas moleculares que hicieron para determinar justamente los niveles de radicales libres de oxígeno, de ácido ascórbico y por supuesto la inflamación de la mucosa gástrica se mantuvieron. Ustedes saben que también en España se practica mucho la ozonoterapia, y un grupo de investigadores hicieron otro estudio en el que incluyeron a 48 pacientes diagnosticados también para Helicobacter pylori. A todos se les hicieron la prueba de aliento, se les detectó el antígeno en heces, que es una prueba bastante efectiva. Por ahí yo compré en algún momento
un kit y la efectividad es prácticamente del 99%, de la sensibilidad y la especificidad de arriba del 99%. Les administraron 3 cápsulas al día de un suplemento nutricional que hay en España y que contiene, entre otros ingredientes, ozono. Reportan que el índice de peróxidos de este aceite es de 500 miliequivalentes de oxígeno por kilo y se las administraron por 30 días. Al final de este lapso, les hicieron nuevamente todas las pruebas. A quienes resultaron positivos les dieron otros 30 días de tratamiento y el resultado final fue que en 93 de ellos resolvieron el problema contra el 80% aproximadamente que logra uno conseguir cuando se administra la terapia habitual. También encontré este estudio. Son unos investigadores que trabajan en el Cinvestav, pero el estudio lo hicieron en una clínica privada. Ellos incluyeron a pacientes que presentaran dispepsia. Su rango de edad fue de 21 a 65 años. Se aseguraron de que no hubieran recibido previamente ningún tratamiento. El diagnóstico se corroboró por endoscopía y finalmente incluyeron a 21 pacientes, 10 fueron hombres y 11 mujeres, y de esos 21, 14 fueron positivos para Helicobacter pylori. Después de 90 días de tratamiento, que consistió en esto, se les administró solución salina intravenosa cada 15 días, con un flujo continuo para un total de 200 mililitros y 2 microgramos por kilo por 10 minutos. Simultáneamente se les administró aceite ozonizado, 1 mililitro por vía oral diariamente, con una concentración de 600 miliequivalentes de oxígeno, y la ingirieron 20 minutos antes de los alimentos. Encontraron que el 85% de los pacientes tuvieron una mejoría clínica y los 14 casos que tuvieron Helicobacter se negativizaron. 90% de los hombres fueron los que sanaron y 72% mejoraron, y son los que corresponden al 85% que tuvieron la mejoría clínica. Tenemos este otro estudio que se realizó apenas hace 3 años, en el que incluyeron una serie de pacientes de 15 a 65 años, fueron 99 de ellos, y fueron sometidos durante un mes a sonoterapia. Encontraron que la mejoría clínica la lograron en el 96% de los pacientes tratados con ozono y en el 74% de los que fueron tratados con la terapia triple. 17 descontinuaron el tratamiento convencional, y en los que continuaron en el estudio obtuvieron una cicatrización en el 96% de los pacientes tratados con ozono y en el 74% de los pacientes que fueron tratados con la terapia triple. Y no reportaron ningún efecto adverso en los que fueron tratados con el ozono, a cambio de lo que ocurrió con los que se desertaron con la terapia convencional. Ahora vamos a ver qué es lo que hace Alobarbadiensis, que es otro de los compuestos de las cápsulas. Tiene una gran cantidad de propiedades. Se le reconoce que puede disminuir los niveles de glucosa y de lípidos en plasma. Es un inmunoestimulante. También tiene una buena actividad antimicrobiana y antiinflamatoria. Es antiproliferante y antioxidante. Es decir, comparte, como ustedes pueden ver, muchas de las características que tiene el ozono, aunque obviamente su mecanismo de acción es distinto. Tiene una gran cantidad de principios activos y no todos ellos son, digamos, muy eficaces cuando son
empleados. Rosalba, me salí. Perdón. Le di mal a una tecla. Le di en escape. Sí, está bien. Bueno, entonces tenemos aquí, estamos en lo de los principios activos. Les decía que tienen una gran cantidad de ellos y sí es importante tomar en cuenta que la concentración que tienen cada uno de estos principios activos es distinta. Y además, no todos tienen la misma eficacia y también depende mucho del método de extracción de estos principios activos. En donde se ha encontrado que hay una mayor cantidad de ellos, pero además que funcionan de una manera más eficaz, es en geles. Tenemos este grupo de los compuestos activos de aloe, que son antraquinonas, entre ellos tenemos la aloína y aloemodina. Tienen una estructura polifenólica y su actividad es directamente antimicrobiana. Esto es lo que les había comentado de la tetraciclina. Resulta que tiene una actividad muy similar, las antraquinonas tienen una actividad muy similar a la de las tetraciclinas. Lo que hacen ambos, es decir, la tetraciclina y las antraquinonas, es inhibir la síntesis de proteínas en los microorganismos y además inhiben la asociación del aminoácido RNA de transcripción con los ribosomas bacterianos. Entonces, esto explica la eficacia de la planta. Además, ha sido probado con diferentes cepas de Helicobacter pylori, inclusive con cepas multiresistentes, y en todos los casos inhibe de una manera muy adecuada su crecimiento y también inhibe su adherencia. Es decir, se le han invertido buenos esfuerzos a ver por qué funciona y cómo funciona aloe. Respecto a su actividad antiinflamatoria, se ha descubierto que la ejerce por una inhibición de la ruta del ácido araquinónico, también por una interacción con la ciclooxigenasa, y se sabe que bloquea la producción de histamina e induce una degradación de bradiquinina y tromboxano, que como ustedes saben tienen que ver con los procesos inflamatorios. También tiene alfa-tocoferol, que son de los principios activos más importantes, carotenoides, ácido ascórbico, flavonoides y taninos. Los compuestos fenólicos lo que hacen es impedir que haya una glicación enzimática en nuestras células, que ustedes saben que eso es un fenómeno que ocurre cuando estamos enfermos, por lo mismo que comenté al inicio, el estrés, el tabaquismo, etcétera. Saben que hay una glicación de nuestras proteínas y esto es impedido justamente por aloe, y además disminuye los niveles de radicales libres y controla los niveles de óxido nítrico. Algo importante es que se ha descubierto que es más eficaz cuando es indicado por vía oral. Este comentario también se los hago porque entre el listado de plantas prohibidas en México está incluida la aloína. Esta es específicamente la leyenda de la norma, y la OSICAPS tiene menos de 0.1 mol de contenido, entonces no hay absolutamente ningún problema con la cantidad de aloe que tiene OSICAPS. Vamos a darle otra repasadita nuevamente a lo del COVID, al COVID-19. Recuerden que COVID-19 es el nombre del padecimiento y SARS-CoV
El 2B es el nombre del virus. Son ARN encapsulados. Tienen estas proyecciones en su superficie que están compuestas por glicoproteínas y obviamente se meten a los ribosomas. Dentro de ellos liberan la cápside, se activa una ARN polimerasa que es justamente la que la replica y empieza todo el problema. El cuadro clínico ha sido más que repetido en la literatura científica y también en los medios de comunicación. Consisten en una fiebre elevada, cefalea, mialgia, tos seca, disnea, y la evolución es muy rápida. Yo por mi edad no me dejan ir al hospital, pero platicando con residentes, me comentan que el cuadro clínico es inmediato. Los pacientes, hagan de cuenta que hoy inician con un poquito de rinorrea, un poquito de tosecita y ardor de garganta. Mañana pasando ya están con disnea, llegan al hospital en la mañana y en la tarde ya se fueron. La evolución del padecimiento es realmente muy rápido. Ya como comentaba hace 15 días que hay mucho de lo que se está estudiando del virus que todavía no se aterriza. Hay muchas cosas que todavía no se saben del padecimiento. Y muchos, les comentaba también que muchos artículos están emitiendo en Fast Track y si ustedes los descargan verán que ni siquiera están editados. De revistas de prestigio, por supuesto. Induce un estado de hipercoagulación con una coagulación intravascular diseminada y ustedes saben que es algo muy complicado, perdón, tratar, no es COVID, tratar una coagulación intravascular diseminada porque saben que una vez que se agotan todos los factores de la coagulación, viene o puede haber un sangrado masivo. En general lo que se ha encontrado es que hay un incremento en los niveles de dímero D, del fibrinógeno con sus productos y del tiempo de protrombina. También se sabe que existe leucopenia, linfopenia y una elevación de las enzimas hepáticas y de la proteína C reactiva. También está incrementado los niveles de velocidad de sedimentación globular, los niveles de citocinas proinflamatorios como la 2, la 6 y el factor de necrosis tumoral, y también los niveles de ferritina. Aquí tenemos una imagen radiológica típica de este tipo de pacientes con las condensaciones que pueden apreciar en las radiografías. Y vamos a ver qué se ha hecho contra virus. Obviamente que ha sido muy rápido como ha ocurrido todo lo del coronavirus y obviamente que todavía no hay estudios científicos bien hechos, bien estructurados que reporten la utilidad directa que existe del ozono contra SARS-2. Entonces, ya desde 1975, investigadores encontraron que el ozono en superficies lisas elimina perfectamente bien al virus de la gripa. Otros estudios han demostrado que elimina también de una manera muy eficaz a poliovirus, a virus que vienen con o sin cápside, en herpes virus simple 1, en H1N1, en vacciniavirus, en el virus de la estomatitis vesicular e inclusive con viriones. El ozono es particularmente útil en virus que tienen cápside porque está compuesta por lípidos y ustedes saben que el ozono cuando interactúa con ellos induce una peroxidación justamente lipídica. Esto modifica en automático el ciclo reproductor de los virus y son eliminados. Respecto al SARS-CoV-2, resulta que tiene cisteína
Y contienen también, en estas como apéndices que tiene el microbio, y tiene también sulfidrilos que favorecen la fusión y la penetración del virus a nuestras células. Además, inducen un fenómeno de oxidación. Esto permite que se libere de una manera rápida y adecuada la cápside y finalmente inicia su replicación. Si nosotros inhibimos todo esto con el ozono, pues obviamente que combatimos al virus de una manera eficaz. Nos hemos nosotros encontrado con problemas técnicos para evaluar cómo es la farmacocinética y la farmacodinamia del ozono en plasma y en tejidos. Si ustedes son agudos a la hora de que revisan la literatura y empiezan a leer de adelante hacia atrás en el tiempo, van a encontrar que muchas de las cosas que se han dicho no han sido aterrizadas de una manera metódica. Y entonces muchos de quienes nos dedicamos a esto, replicamos esa información que en algunos casos no ha sido completamente demostrada. Sin embargo, también les comentaba que existe algo que se llama química inductiva, a través de que me justifica o me permite deducir eventos que yo veo en cultivos, en células o en organismos vivos, digamos, sean animales o nosotros, permiten inducir cómo funcionan determinadas moléculas. Los problemas específicos que tiene entonces, una vez que llega al plasma y a los tejidos, el ozono, es que la reacción es instantánea, tiene una vida media de milisegundos, ciertamente interacciona con los ácidos grasos poliinsaturados de nuestras células y también en los que son transportados por la albúmina. Se presentan los sólidos que, de acuerdo a la fórmula que les mostré anteriormente con la reacción de Krieg, permite que tengan una vida media más prolongada y además se generan radicales libres de oxígeno, peróxidos, hidroperóxidos y aldehídos. Estoy repitiendo esto otra vez también porque esto lo extraje de un grupo de anestesiólogos que publicó este artículo recientemente, hace unas semanas apenas, en la que explican por qué puede ser útil el ozono. Yo no tengo interacción directa con el doctor Kalunga, que saben que es un mega experto en todo esto, a cambio de la doctora Gorzelewski, y por eso me estoy basando específicamente en esta información. Entonces, recuerden, ellos exponen nuevamente la importancia que tiene estos tres factores de transcripción cuando nuestros tejidos son sometidos al ozono, que recuerden que controlan la respuesta inflamatoria, el mismo balance redox y el estrés oxidativo, por supuesto. Además, ellos exponen que mejora la actividad de la oximoglobina y además la saturan, obviamente porque cuando se descompone el ozono obtenemos oxígeno. Eso mejora en automático la oxigenación de los tejidos y incrementa la glucólisis, incrementa los niveles de ATP y de esta otra molécula. También se sabe que en los neutrófilos incrementa su capacidad fagocítica y en los monocitos y los linfocitos se incrementan la expresión de peróxido de hidrógeno, de tirosinquinasa y la fosforilación mediada por el factor nuclear kappa beta.
Vamos a dar otro saltito a Lobarbadensis, que recuerden que es otro de los ingredientes de OSICAPS, y ha sido probado con diferentes virus, específicamente con el simple 1 y 2, con el de la influenza A, en el que inhibe su efecto citopático y también su replicación y eleva los niveles de CD4, que ustedes saben que son los que son principalmente afectados en pacientes, por ejemplo, con VIH, pero cuya acción también es muy importante en todos los procesos inflamatorios y también de defensa. Ha sido probado también con el virus de la hepatitis B, con enterovirus y obviamente con virus encapsulados, en los que también ha demostrado tener mejor actividad por la estructura química de su cápsida. Se ha descubierto que impide que estos virus se absorban en las células humanas. También bloquea su anclaje, por supuesto, la penetración a las células y la actividad de ALO. Descubrí esto, la actividad de ALO es tan importante que lo han manipulado genéticamente para que tenga una mayor cantidad de interferón alfa 2 con todos los efectos inmunomoduladores que se le atribuyen. ¿Cuáles son los retos? Los retos que tenemos nosotros para explicar y justificar la utilidad no solamente del ozono por vía sistémica, por vía rectal e intravenosa, sino también por la vía oral, es justamente esta reacción que es inmediata del ozono al entrar en contacto con nuestros tejidos o al plasma. Es difícil cuantificar los niveles de estrés oxidativo. En Europa existen máquinas con kits que son relativamente costosos que pueden evaluarlo. Y obviamente que esto nos lleva directamente de la mano que es necesario hacer más estudios. Les comparto que un estudiante de maestría en la UNAM está haciendo un estudio justamente con el polvo ozonizado. Los resultados están escribiendo la tesis y además, bueno, me indicaron en la empresa que yo no puedo por lo pronto compartir los resultados hasta que no esté lista la tesis y el maestro, futuro maestro en ciencias para publicar los resultados, pero cuando estén disponibles los compartiremos, por supuesto, con ustedes. ¿Cómo recomendamos, de acuerdo a la experiencia que tenemos en OSILAB? Nosotros de una manera gruesa reclutamos a 100 personas, obviamente que fueron conocidos de nosotros, ya saben, ¿no? Mi prima, mi tía, yo, mi compañera de marketing, etcétera, etcétera. A todos nos chutamos las cápsulas para ver qué pasaba con nuestra gastritis, cómo nos sentíamos, obviamente respecto a los síntomas específicos de la gastritis, con nuestro estado general, etcétera. Estuvimos consumiendo 2 cápsulas por día y los resultados fueron muy buenos. La reducción de los síntomas fue de alrededor del 82%. En ninguno de los casos se corroboró si era, por ejemplo, un Zollinger-Ellison, si había Helicobacter. Fue únicamente gente que tenía dispepsia. Entraron al tratamiento con OSICAPS y vimos qué era lo que pasaba. Y esto fue justamente lo que ocurrió. Quiero comentarles que de los 100, casi todos completamos el tratamiento y solamente 2 personas, una persona se sintió peor y 2 lo descontinuaron. También es conveniente comentarles que esto coincide perfectamente bien con lo que la doctora Gorzelewski les platicó hace 8 días,
Respecto a la postura del doctor Calunga en cuanto a la administración sistémica de ozono, sea por la vía que sea, oral, rectal o intravenosa. Que si un paciente está demasiado oxidado, tenemos que ser cautelosos con la cantidad de ozono que le estamos proporcionando al paciente, porque entonces en lugar de mejorarlo, lo podemos amolar. Entonces sí es importante ser cautelosos al respecto. Y también nosotros pudimos observar entre nosotros que las estuvimos tomando, que entre peor estamos, tenemos más posibilidades de sentirnos un poquito más, pero solamente al inicio. Esto nos ha permitido llegar a la conclusión de que primero tenemos que empezar a desoxidarnos paulatinamente y lentamente, digamos a niveles bajos, sin antioxidarnos de a poquito, para poder incrementar posteriormente los niveles de las dosis de ozono, igual sea por la vía que sea, y entonces de esta manera ya avanzamos. Consideramos que estas 3 personas que asistieron mal fue justamente por eso, y entonces de ahí partimos a esto, ¿no? Recomendamos que primero tomen una cápsula al día por unos 3 días, media hora antes de los alimentos. Si en esos 3, 4, 5 días se sienten bien, aumentar a una cada 12 horas, igual otros 3, 5 días. Y finalmente, proporcionar una dosis de cada 8 horas de las cápsulas. En el caso de gastritis o helicobacter, pues hasta que la sintomatología esté resuelta, y obviamente que si tienen la posibilidad de realizar a esos pacientes toda la prueba de aliento, que es como es el gold standard establecido por la Food and Drug Administration en Estados Unidos para el diagnóstico de gastritis asociada a Helicobacter pylori. Entonces, hasta cuando uno sepamos que esto está resuelto, podemos descontinuar el tratamiento para asegurar, obviamente, que el paciente quede bien. ¿Cuánto tiempo lo recomendamos? Hemos tenido muchos pacientes que se los hemos dado intermitentemente, por ejemplo, un mes, descansan otro mes, lo vuelven a tomar otro mes, o hemos tenido pacientes en los que los han tomado de manera continua por mucho tiempo. Por ejemplo, tengo una compañera de aquí de la empresa que tiene un problema autoinmune, y desde que empezó la pandemia se las está tomando, evidentemente que todo el mundo lo estamos tomando, porque consideramos que si nosotros logramos mantener un buen estado oxidativo, y además con la actividad antiviral que se conoce ampliamente tanto del ozono como de Alobarbadiensis, podemos estar muy bien protegidos si lo usamos de manera profiláctica e inclusive pues resolver bien los cuadros clínicos ya si está corroborada la infección por SARS-2. Hay reportes aislados de diferentes ozonoterapeutas en Europa en los que ellos han reportado que los pacientes se recuperan muy rápido cuando son sometidos a ozonoterapia sistémica. Obviamente que sí es necesario que esta información sea publicada en revistas serias, y también hay por ahí ya reportes de casos, pero las series son muy pequeñas. Entonces, y estamos con el ozono contra COVID, estamos exactamente igual que con los otros opciones terapéuticas y con el mismo padecimiento. Hay mucho todavía por descubrir. Bueno, esta es mi última diapositiva. Espero que les haya sido útil la información, y me voy a ir al chat para ver quiénes han estado haciendo preguntas y tratar de aclarar sus inquietudes.
¿No lo puedes maximizar? Léemelas, please, ¿no? Sí, dice, ¿qué criterios se deben tomar para indicar la dosis? La dosis que nosotros estamos recomendando es de 1 cada 12 horas o 1 cada 8 horas. El criterio más importante, como les estaba mencionando, es considerar cuál es el estado general del paciente, su estado oxidativo, porque es muy importante. Recientemente oí en un congreso de dermatología qué era lo que ocurría cuando, por ejemplo, en pacientes obesos y hay un estado de oxidación y de inflamación prácticamente en todos los tejidos de la economía humana. Todo está inflamado. Entonces, aquí criterios precisos acerca de la dosis que se debe indicar no las hay, justamente por la carencia que tenemos en la actualidad de los estudios de farmacocinética y farmacodinámica. Yo estuve leyendo como de qué manera podríamos cuantificar esto, y bueno, tenemos justamente estos kits que les digo que vienen de Europa, que miden el estrés oxidativo, y obviamente que esas pruebas se tienen que hacer de inmediato. En un estudio que estamos haciendo también en la UNAM en ratas con heridas, encontramos que, bueno, descubrí con la investigadora que nos permitió realizar el estudio en la UNAM, encontramos que para sacrificar, este estudio se está haciendo en ratas, en colgajos. Descubrí con la doctora, con la experta, que ella tiene 30, 40 años trabajando con estrés oxidativo, que las ratas tienen que ser sacrificadas inmediatamente, justamente por lo que les comentaba de que la reacción ocurre en milisegundos, es muy, muy rápido. Entonces esto sí es algo difícil. Sí creemos que lo vamos a lograr, y les decía que hay un experto que también se ha dedicado mucho a estudiar cómo medir de una manera eficaz, rápida y económica el nivel de estrés oxidativo en los pacientes, y ha medido una gran cantidad de parámetros. Curiosamente, el que más se mueve dependiendo del nivel de oxidación que tiene el paciente es el ácido úrico, que yo jamás me hubiera imaginado que por ahí va a saltar la liebre, y parece ser que ese es un buen método de detección para que nosotros establecemos cuál es el nivel de estrés oxidativo que tiene nuestro paciente. Entonces, esto nos lo va a ir diciendo la experiencia. Y por eso justamente la recomendación actual que les comentaba, si yo tengo un paciente obeso con que tiene un mal control metabólico, por supuesto que no le voy a meter las 3 cápsulas de entrada. Primero le voy a dar una dosis baja para irlo estabilizando, y luego ir incrementando la dosis del polvo. Por favor. Dice, si el ozono actúa sobre plaquetas, ¿está indicado en pacientes con fibrinógeno alto? No sabría contestarles esa pregunta. Vamos a tomar nota de su inquietud, y lo voy a comentar con la doctora Gorzelewski, que es como que les comentaba, es quien tiene más experiencia en el uso sistémico del ozono. En un paciente niño de 10 años dio tratamiento completo de metronidazol y claritromicina. ¿Qué dosis de cápsulas se indica como preventivo de recaída del COVID-19? No las recomendamos en infantes, las recomendamos en pacientes de 18 años en adelante. Bueno, esas son todas sus inquietudes, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a seguir comunicándonos. ¿Hay alguna otra pregunta más? Dice, ¿qué estrategia de dosificación podemos seguir para cuando queremos combinar terapia de ozono?
¿Cuando quieren qué, perdón? Combinar terapia de ozono. Si ustedes recuerdan, de uno de los artículos que les comenté, a los pacientes les administraron salina ozonizada más aceite ozonizado. Este fue aceite directo. Recuerden que el vehículo de nuestras cápsulas funcionan como un liposoma. Quiero comentarles mi experiencia personal con los liposomas. Yo los descubrí como micólogo a principios de la década del 2000. Y entonces estaba la gran novedad que hubo en ese momento fue la anfotericina B liposomada. La anfotericina B es sumamente nefrotóxica. Si ustedes se la piensan a un paciente que tiene, por ejemplo, histoplasmosis, coccidioidomicosis, que son micosis muy agresivas y pueden ser fatales, si ustedes les administran las dosis recomendadas de anfotericina desoxicolato, con mucha facilidad se chutan los riñones. ¿Cuál fue la gran estrategia de las formulaciones liposomadas? Recuerden, es una gran molécula que tiene oquedades, una especie de oquedades que permiten que haya una absorción de estas moléculas del medicamento que nosotros queremos emplear al liposoma y se va desprendiendo paulatinamente. Lo que descubrieron los primeros investigadores de esto, por ejemplo, con la anfotericina, que es lo que yo tengo experiencia, es que se va liberando poco a poco, va directo al órgano blanco, le pega bien al hongo y los resultados terapéuticos son exactamente los mismos que la desoxicolato de anfotericina y sin la nefrotoxicidad que se le reconoce. Entonces, si ustedes están dando ozonoterapia sistémica, rectal o intravenosa, tranquilamente le pueden recomendar una cápsula diaria en los días alternos, es decir, cuando no van a la terapia, o bien hacerlo de manera secuenciada, que es más o menos como también algunos lo han publicado. Dan un periodo de ozono sistémico y luego rectal o intravenoso y luego oral. Y los van alternando. Dice, ¿se pueden obtener resultados positivos en hiperplasia prostática benigna? El antígeno prostático no es un marcador específico. Esto me lo aprendí porque yo tengo 58 años. Y obviamente que ya tengo varios años que me lo checo y me puse a leer. El antígeno prostático no es específico de la próstata. Es un marcador de inflamación. Entonces, yo lo único que puedo saber es si está eso. Por eso tengo que hacer mi tacto rectal y si es positivo, pues hacerme mi biopsia. Y recuerden obviamente que si es un marcador, si el antígeno prostático es un marcador de inflamación y el ozono y el lobarbadensis desinflaman, es probable que sí me modifiquen estos resultados. Listo, esas son todas las preguntas. Muchas gracias por haberme aguantado. Vamos a seguirlos molestando porque vamos a seguir compartiendo con ustedes lo que nosotros vayamos avanzando. Quiero darles alguna plática de la experiencia que hemos tenido con el ozono en polvo con heridas. También hablar justamente todo el mecanismo de cicatrización y otras sorpresas que por ahí les tenemos reservadas. Muchas gracias, buenas tardes, cuídense mucho por favor. No sé por qué inclusive gente de nuestra comunidad no ha hecho, porque yo lo he visto, que no ha hecho mucho caso de toda la protección que debemos tener contra el virus.
Yo en las tardes trabajo en un hospitalito privado. En cuanto empezó la crisis, inmediatamente, como ya no me dejaron ir al hospital, inmediatamente empecé a usar el N95, los goggles, etcétera, para mi consulta privada. Recuerdo que en ese hospitalito los médicos se me quedaban viendo como con sorna y cayeron el dueño, está muerta la mamá de una enfermera, cayó la enfermera, cayó la cocinera, cayó la administradora y la secretaria del doctor. Entonces, por favor, cuídense mucho. Aquí en este hospitalito en el que trabajo, el privado, han llegado pacientes también muy jóvenes, de 14, 20 años, que obviamente que no se tratan en el hospitalito, se refieren a los centros COVID, pero sí se les hace seguimiento y desafortunadamente han perdido la vida. Entonces, protéjanse mucho, por favor. Eduquen bien a sus pacientes y espero que no me vaya a tocar. Y si eso ocurre, que yo espero que sí sea así, porque me protejo mucho, nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias y buenas tardes.